Estoy acá en IDEA, en Mar del Plata, en un contexto, en un ambiente de muchísima preocupación de parte de los empresarios. Ayer me tocó comentar la encuesta de ejecutivos que prepara Andrés D'Alessio entre todos los asistentes acá al evento y lo que reina es primero por un lado una gran frustración de expectativas. Esta misma encuesta se viene haciendo sistemáticamente 2 veces por año y en la entrega anterior de julio había una perspectiva muy favorable. Después con los resultados a la vista da la sensación de que la mayoría de los empresarios en aquel momento encuestados pensaban o tenían como escenario un triunfo del oficialismo, una buena elección, una elección muy competitiva de parte del oficialismo, y estos resultados ya con las PASO realizadas lo que hicieron fue confirmar, digamos, esa frustración de expectativas y un escenario un poco menos favorable hacia adelante. No menos favorable que el actual, pero sí menos favorable que lo que se vislumbraba en perspectiva en la encuesta anterior. En este marco, obviamente, la pregunta relevante sigue siendo cómo la marcha de las reservas, qué sucede con la demanda de pesos y el eventual exceso de pesos que pueda haber. Eso lo comentamos en la semana pasada. La verdad es que tenemos por delante una emisión monetaria muy grande de acá a fin de año en un contexto de restricción de divisas que va a continuar no solo hasta fin de año, sino bien entrado el año que viene, y vamos a hacer hacia el final algún comentario sobre esto. La brecha, o sea, el mercado de cambios empieza a reflejar esas tensiones que se descuentan que habrá en los 2 últimos meses del año. La brecha ha mostrado, tanto la brecha con lo que podemos llamar el dólar MEP y el contado con liquidación, los dos están mostrando, digamos, un incremento sistemático, no todavía muy grande, pero más allá de alguna oscilación diaria, empiezan a reflejar esas tensiones. Y el dólar oficial se ha desplazado hacia arriba, pero no de manera muy significativa por el momento, porque es un mercado que está razonablemente abastecido por el superávit comercial. Pero volviendo a las cuestiones, digamos, de más corto plazo, ayer se conocieron declaraciones de la nueva número 1 del Fondo Monetario diciendo que la negociación de la deuda, que es la otra urgencia de corto plazo, primero ver cómo se encara la cuestión del exceso de pesos y la escasez de reservas que comentaba anteriormente. La segunda cuestión urgente es la renegociación de la deuda en sentido amplio, no solo la negociación con el mercado, o sea, la deuda que está reperfilada, más la deuda en pesos o bajo ley local, perdón, y la deuda bajo ley internacional, sino también la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario. Son las urgencias de cortísimo plazo que encara la Argentina de acá hasta fin de año. Y evidentemente la número 1 del fondo, como decía antes, puso en compás de espera la renegociación con el organismo. ¿Espera de qué? La espera de un programa económico, mencionó, y evidentemente por ahora ese programa está desconocido, no tenemos muchas pautas de por dónde va a pasar, y las cosas que se conocen generan algún tipo de preocupación. Se habla mucho de un eventual aumento de impuestos, de tratar de expandir el consumo con más gasto público, y eso evidentemente tal vez no sea la mejor receta para la Argentina que viene, ¿no? Ahora, hay un punto central en toda esta cuestión, que es el que surgió también en estos días, que es el debate sobre qué se usó, para qué se usó la deuda con el Fondo Monetario, para qué se usó el endeudamiento en el que incurrió la Argentina en los últimos años. Y en ese contexto, digamos, hay varias formas de encarar la pregunta. Una es ver la variación de la deuda y tratar de explicar por qué aumentó la deuda del sector público, o sea, la deuda del Tesoro. Otra es mirar el comportamiento de las reservas y ver cuáles son los factores de uso de las reservas. En ese marco, lo que podemos decir, por lo menos de lo que me parece relevante plantear en el cortísimo plazo, ayer la presidenta Cristina Kirchner en campaña, la expresidenta, perdón, la actual candidata a vice en campaña, dijo que se va a investigar y se va a estudiar por qué Argentina se deudó y para qué, pero evidentemente tenemos un tema ahí por delante. Y volviendo al uso de las reservas, lo que hemos visto en los últimos, desde las PASO para acá,
es una caída de las reservas del orden de los 18.000 millones de dólares, de los cuales una parte muy importante se usó para operaciones del sector público, o sea, para pagar la deuda. El 40% se usó básicamente por eso. Un tercio se usó para atender el retiro de los depósitos en dólares del sistema. Y un 25% se usó para básicamente lo que se denomina en términos generales fuga, pero que es el atesoramiento de activos externos de parte de los argentinos. Por lo tanto, digamos, hay una parte que obviamente del uso de las reservas que se va por el lado del sector externo, pero cuando uno alarga el periodo, este uso de reservas para atesoramiento, para formación de activos externos, fue también muy importante durante el gobierno de Cristina Kirchner. Así que habrá que ver, digamos, cómo sigue este debate, hasta dónde se va en esta investigación, supuesta investigación de cómo se usaron las reservas. Pero el tema que nos tiene que importar es que hoy las reservas lucen por su escasez y eso va a continuar en el tiempo. En ese contexto, para plantear una cuestión de menos urgencia, pero muy relevante para la vida económica y política de la Argentina, cuando hay restricción de divisas, o sea, cuando Argentina enfrenta un problema de disponibilidad de divisas, lo que hemos visto sistemáticamente es que hay que salir a ajustar la economía, ¿no? Es el famoso ajuste con raíz externa. Y en particular el sector que más sufre cuando sucede esto es el sector industrial. De hecho, uno está viendo hoy que buena parte del ajuste del sector externo argentino se está haciendo vía importaciones. Esas importaciones, porque digamos las exportaciones han crecido, pero han crecido muy lentamente todavía. Y entonces ese ajuste vía importaciones lo hace básicamente el sector industrial, que es el sector demandante de divisas. La nota va a estar acompañada por un gráfico que ustedes van a ver el saldo comercial dividido en tres. Básicamente es el saldo comercial del sector productor primario más manufacturas de origen agropecuario, el saldo que genera las manufacturas de origen industrial y el saldo que genera la energía. Cuando uno mira esto, lo que ve básicamente en los años anteriores es que todo el saldo comercial producido por el sector agroexportador y los manufactureros de origen agropecuario, de industrialización, digamos, de los productos primarios, era absorbido por el déficit del sector industrial. O sea, todas las reservas, todas las divisas que genera el sector más competitivo de la economía argentina es absorbido vía IMPO del sector industrial. Y el saldo comercial se mueve en función de eso, ¿no? En lo que va del año, lo que vemos es un ajuste gigante, digamos, del uso de divisas de parte del sector industrial, y tras cartón, digamos, o del otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, es la recesión en la cual se encuentra ese sector industrial. Entonces, lo que tenemos que pensar, y todas estas cuestiones que forman parte del debate acerca de lo que viene, es cómo hace la Argentina para generar un sector industrial más competitivo. No tanto esta idea de decir, bueno, tenemos que impulsar la industria, obviamente muy preocupado por factores políticos, porque recordemos que la industria está localizada en las afueras de los grandes centros urbanos, entonces buena parte de la opinión pública argentina tiene que ver hoy con esta debacle del sector industrial. Recordemos que está cayendo un 8% interanual en la industria, según los últimos datos disponibles, con todos los sectores cayendo. No hay ningún sector en positivo, salvo alimentos, que está básicamente en cero, alimentos y bebidas, en lo que va del año, o sea, en los 8 primeros meses del año. Y en ese marco, si no va a haber un rápido levantamiento de estas restricciones de divisas, es muy difícil poder crecer a través de la industria, o vía la industria, o buena parte de estas promesas y estas cuestiones que parece ser que por lo menos el candidato de la oposición, Alberto Fernández, está de alguna manera manteniendo un diálogo muy fluido con la industria, hacerle el delivery, ¿cierto? Es decir, levantarle a la industria el principal obstáculo por el cual hoy no crece. Va a ser muy difícil que se pueda lograr en el cortísimo plazo, porque la restricción de divisas
es muy probable que continúe hacia adelante. Así que entre las urgencias de corto y estas cuestiones más estructurales que hacen a la utilización de divisas, me parece que la gran discusión macro de la Argentina va a seguir en torno a lo mismo. ¿Hay dólares suficientes? ¿Para qué se pueden usar esos dólares? Y mientras no haya acceso al financiamiento, lo que vamos a seguir mirando con detenimiento es cómo es la marcha del balance del Banco Central y para qué se usan las divisas. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima semana.